Estaba discutiendo los detalles de nuestra boda con mi prometido, separados solo por un biombo. De repente, la mujer que él se trajo del campo irrumpió a medio vestir, y se arrojó directamente en sus brazos. Ella le rodeó el cuello con los brazos, y con tono mimoso se quejó de que él se había levantado demasiado temprano. Pocos sabían que detrás de ese biombo, estábamos sentados yo y un grupo de oficiales de protocolo. Su Liang Cheng cerró el biombo de golpe, y la cubrió con su túnica. Sin inmutarse despidió a todos diciendo: «Este general tiene un asunto familiar que resolver. Por favor, retírense por ahora». Pronunció las palabras, asunto familiar, con un énfasis enorme. En un instante, las miradas de todos se clavaron en mí, llenas de morbo, esperando ver el drama. Yo me quedé completamente inmóvil. Solo cuando todos se retiraron, hablé con voz gélida. «¿Pretendes casarte con una esposa y una concubina al mismo tiempo?» La expresión de Su Liang Cheng se ensombreció. «Meyer no es una concubina». «Ah, ¿no?». Solté una risa burlona. «Entonces, ¿quién es ella?». Reprimiendo su furia, me explicó. «Meyer tiene grandes conocimientos médicos y tú eres impecable organizando las cosas. Ella se ha ganado el corazón del ejército, así que me acompañará en los asuntos externos, mientras que tú solo eres una delicada dama de sociedad. No puedes ayudarme en nada más que con tu dote. Te vendrá perfecto quedarte en casa cuidando a mis padres y administrando el hogar. Una se encargará del interior y la otra del exterior. No hay ningún conflicto entre ustedes. ¿Qué necesidad hay de discutir quién va primero?». Me dio tanta pereza seguir escuchando semejante sarta de mentiras, que le respondí con total desinterés. «Como digas». Me di la vuelta y me dirigí de inmediato al palacio para solicitar una audiencia con la emperatriz. La emperatriz no tardó en recibirme. «¿De verdad estás dispuesta a casarte con el príncipe heredero?». Me arrodillé con elegancia ante ella, y con una mirada firme, respondí: «Esta humilde servidora acepta, majestad». Al escuchar mis palabras, la emperatriz se llenó de alegría. Se acercó rápidamente para levantarme con sus propias manos. «¡Qué maravilla! Esto es simplemente maravilloso. Puedes estar tranquila. De ahora en adelante, yo misma protegeré la mansión del duque. Nadie se atreverá a tocarlos. Y si logras darle un heredero al príncipe, te aseguro que vivirás con gloria y riquezas por el resto de tus días». Quién sabe a cuántas personas les habría dicho la emperatriz lo mismo, pero entre todas las damas nobles de la capital, ¿quién querría convertirse en viuda? Y mucho menos creían que un hombre al borde de la muerte pudiera dejar encinta a alguien. Yo tampoco lo creía, por supuesto, pero necesitaba desesperadamente el título de princesa consorte para librarme de la familia Su. En ese momento, el emperador me lanzó una mirada fría. «Recuerdo claramente que tu matrimonio con Su Liangsheng fue otorgado por un decreto mío. Ahora, que vienes a suplicar casarte con el príncipe heredero, ¿acaso pretendes desafiar un decreto imperial?». El rostro de la emperatriz se congeló de inmediato, mientras yo me postraba al instante en el suelo. De niña, confundí el cariño de hermanos con el amor. But now that the heart of General Su belongs to someone else, esta humilde servidora no desea arruinar una bella unión, y estoy dispuesta a dar un paso al costado para hacerlos felices. ¿De verdad ocurrió algo semejante? Al escuchar esto, el emperador dirigió su mirada hacia Wang Shi, el eunuco principal a su lado. «Así es, su majestad, es totalmente cierto. Esa mujer se llama Li Mei. Es una médica militar, con extraordinarias habilidades para la medicina. Incluso, aparece en la lista de condecoraciones por mérito militar de esta ocasión. Seguramente el amor nació entre ellos tras pasar tanto tiempo juntos en el ejército. El general Su planeaba originalmente que la señorita Feng y esa tal Li Mei se casaran con él al mismo tiempo dentro de 10 días. El emperador asintió, comprendiendo la situación. Así que resulta que fue el propio Su Liangsheng quien cambió de opinión. Y por miedo a ser acusado de traición al decreto real, te arrastró a esta difícil situación. Esa mujer, Li Mei, sabía perfectamente que Su Liangsheng ya estaba comprometido, y aún así no guardó las distancias. No es más que una mujer sin vergüenza. Esos dos, sin duda, son el uno para el otro. La emperatriz aprovechó de inmediato la oportunidad. La familia del duque siempre ha sido leal al reino. ¿Cómo podríamos permitir que Wang Ge sufra semejante humillación? Le ruego, su majestad, que la acepte como nuera de la familia real. Todo el pueblo alabará a su majestad como un gobernante sabio que cuida a sus leales súbditos, ya que ella misma lo desea. Ve y haz los preparativos». El emperador dejó caer esas palabras, sacudió sus mangas con desdén y se marchó. La emperatriz rompió a llorar de alegría al instante, y se postró para agradecer la inmensa gracia imperial. En cuanto regresó al estudio imperial, el emperador frunció el ceño profundamente y, con un tono lleno de desagrado, dijo: «Apenas han pasado 6 meses desde que falleció el duque Ding. Y ese Su Liangsheng ya ni siquiera se molesta en guardar las apariencias». El eunuco Wang le sirvió una taza de té recién hecho y asintió, respondiendo en voz baja: «Tiene toda la razón, su majestad. La señorita Feng acaba de perder a 3 de sus familiares más cercanos de manera consecutiva, y ahora tiene que enfrentarse a semejante traición. Seguro que se volvió loca por el impacto. Y ahora quiere casarse con el príncipe heredero, solo para vengarse del general Su. ¡Ja! ¡Qué soberana estupidez!
El príncipe ni siquiera puede protegerse a sí mismo, mucho menos a ella. En cuanto él muera, su único destino será acompañarlo a la tumba. Si el difunto duque supiera lo que hace su hija, no podría descansar en paz, en el más allá. El eunuco Wang inclinó la cabeza, temeroso de pronunciar una sola palabra. El emperador fruncó el ceño, con el rostro ensombrecido por la molestia. Su Liancheng y Li Mei acaban de ganar méritos en la batalla, así que no puedo reprenderlos deliberadamente. Pero si no les damos una lección, me temo que decepcionaremos a los antiguos subordinados del difunto duque. El eunuco Wang, en el momento oportuno, sugirió un plan. ¿Por qué no les da una sutil advertencia de otra manera? El emperador lo meditó un instante, y de inmediato tuvo una idea en mente. Apenas puse un pie de regreso en la residencia del duque, vi a un grupo de personas reunidas en el patio delantero. Todos tenían caras largas y llenas de preocupación. Sentí un mal presentimiento en el pecho. ¿Y ahora, qué demonios había pasado? En cuanto Liu Er me vio llegar, estalló en furia. Ese Su Liancheng es un maldito desgraciado. Según las leyes de nuestra dinastía, los regalos de boda para la esposa principal deben ser de al menos 20 cofres. Y ese infeliz solo mandó 2. Y para colmo, los envolvió en seda rosa, que es lo que se usa para las concubinas. Esto es pisotear su dignidad por el suelo. Liu Er pataleaba de la pura rabia. Seguí su mirada con los ojos, y efectivamente, allí en el suelo estaban, tristes y solitarios, esos 2 míseros cofres de regalos. Mi hermano menor, Feng Li, se secó las lágrimas. Solo se aprovechan de que no te atreves a desobedecer el decreto real, hermana. Iré a pedirles cuentas ahora mismo. Lo detuve de inmediato del brazo. No hace falta. De todos modos, jamás tuve la intención de casarme de verdad con él. Así que, no me importa lo que mande. Mayordomo, reciba las cosas. Y el día de la boda, se las devolverá con bombos y platillos. El mayordomo se quedó atónito por un segundo, pero enseguida captó mi idea. Hizo una reverencia y respondió. Este viejo servidor se asegurará de llevar todos los tambores y platillos más ruidosos de la casa. Solté una leve carcajada, como si quisiera que se enterara toda la capital. ¡Ja! ¡Ja, ja! Respondió de inmediato el mayordomo. Señorita, puede desahogarse como usted prefiera. ¿Podemos hablar de cosas serias ahora? Tan pronto como terminé de hablar, todos me miraron al unísono. En 10 días me casaría en el Palacio del Este. Decoren toda la mansión de inmediato. Ya es hora de celebrar una boda para ahuyentar la mala suerte. Pero, ¿qué clase de alegría es casarse con un príncipe heredero moribundo? Todos bajaron la cabeza en silencio. Esbocé una sonrisa resignada. Solo me casaré una vez en la vida. ¿Acaso quieren que mi boda sea fría y triste? A Feng Li se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo tomé por los hombros, y miré a todos con total firmeza. Les prometo que antes de que Alice sea mayor de edad, seguiré viviendo bien, pase lo que pase. Mis palabras resonaron con fuerza, actuando como un ancla en medio de la tormenta, tranquilizando de inmediato el corazón de todos. Al día siguiente, el decreto imperial con los reconocimientos por la gran victoria fue entregado casa por casa, llegando a Su Liancheng y a Li Mei, quienes obtuvieron el mayor mérito esta vez. Todos daban por hecho que sus recompensas serían las más generosas. Por eso, la mansión del general preparó muchísimos petardos, tocando tambores y platillos, por miedo a que los vecinos no se enteraran de que Su Liancheng había logrado una gran hazaña. Sin embargo, tras disiparse el humo de la pólvora, la interminable caravana de regalos que esperaban nunca apareció. Solo había 4 guardias, cargando con 2 tristes cajas, parados frente a la entrada de la mansión. ¿Qué está pasando? Mi hijo fue quien tuvo el mayor mérito en esta batalla. ¿Cómo es posible que las recompensas sean una miseria? ¿Acaso se la robaron en el camino? El eunuco Wang Xi, enviado bajo mandato imperial, se puso serio de inmediato al escuchar aquello. Señora Su, cuide sus palabras. La importancia del mérito y el valor de las recompensas son decisión exclusiva de su majestad. ¿Cómo nos atreveríamos nosotros a quedarnos con algo? No puede ser. ¿Cómo va a ser solo esto? La madre de Su, incapaz de aceptarlo, corrió hacia el frente y abrió de golpe las 2 cajas. Una de ellas contenía las de seda comunes y corrientes, mucho peores que las que solía regalar la consorte imperial, y la otra caja estaba repleta de libros, cosas como estrategias militares y normas de moral clásicas, pero nadie lo vio venir. Todos los presentes se quedaron estupefactos. Incluso Su Liancheng tenía una mirada de total desconcierto. Dio un paso al frente. Me atrevo a preguntar, gran eunuco, ¿en qué se ha equivocado este humilde general para provocar semejante desagrado en su majestad? El eunuco Wang Xi sacudió su batidor ceremonial, y con una sonrisa falsamente amable, dijo, General Su, ¿pero qué cosas dice? Usted ha conseguido grandes victorias en el campo de batalla. El emperador está más que complacido. Mientras Su Liancheng se debatía en su inquietud, Li Mei se acercó corriendo, hecha una furia, cargando en sus brazos 2 rollos de la misma seda. Yo también he conseguido méritos formidables. Andan dándome solo 2 miserables rollos de seda. Así es como la corte imperial recompensa a quienes les sirven, por muy vacío que esté el tesoro. No deberían despreciar de esta forma el corazón de los soldados. Sus quejas descaradas y sin filtros
hicieron que el semblante del eunuco Wang Shi se ensombreciera al instante. General Su. El emperador fue sumamente sabio al obsequiarle estos libros de moral. Si usted no los necesita, bien podría dárselos a la futura esposa del general, para que aprenda lo que es la decencia y el honor, y a medir sus palabras y acciones. Su Liancheng se horrorizó, y se apresuró a disculparse. Por favor, gran eunuco, aplaque su ira. Meir no tenía intención de ofender. Solo siente una inmensa curiosidad, por saber qué es lo que realmente quiere decir, su majestad. Le ruego que me ilumine. El eunuco Wang Xi miró de reojo esos rollos de seda, y dijo con un tono sumamente irónico. Tal vez el emperador, sabiendo que están por casarse, les envió esto para que se confeccionen ropa nueva para la boda. Dicho esto, dio media vuelta y se marchó con desprecio. Su Liancheng sabía perfectamente que el emperador no se refería a eso, pero no tuvo más remedio que tragarse su angustia, sin atreverse a hacer una sola pregunta más. Las caras de los curiosos que se habían acercado por el ruido de los petardos eran todo un poema. Escuché que ayer la señorita Feng fue al palacio. Lo más seguro es que haya ido a quejarse con el emperador. Sin duda alguna, siendo la digna hija legítima del ducado, ¿cómo iba a aceptar compartir a su esposo con una simple curandera? ¿A quién demonios le va a gustar esto? El rostro de Su Liancheng se ensombreció al instante. Solo entonces se dio cuenta de por qué la recompensa de hoy era tan miserable. Li Mei, furiosa, arrojó las sedas de golpe dentro de la caja. Esa dichosa amiga de la infancia tuya. Vaya que resultó ser muy lista. Si lo hubiera sabido antes, ¿para qué demonios me arriesgué a envenenar al ejército enemigo? La furia encendió el pecho de Su Liancheng. Él podía tolerar que una mujer tuviera celos, pero jamás iba a permitir que fuera tan insensata y arruinara las cosas. Eso afectaría el favor del emperador, y peor aún, destruiría su propio futuro. Con el rostro lívido, regresó al patio trasero, y sin decir una sola palabra, montó a caballo y se dirigió a toda prisa a la residencia del Gran Duque 15. Al ver esto, Li Mei lo siguió desesperada. Los padres de Su Liancheng también sintieron que habían perdido una fortuna. Llevaban una cara de tragedia, como si se les hubiera muerto alguien. En ese momento, yo estaba con Feng Li en la tienda de sedas más grande de la capital. De pronto, un grito furioso rasgó el aire. Al ver quién llegaba, miré fijamente a Su Liancheng y le pregunté con total frialdad: General, Su, ¿a qué debo el honor de su visita? Él me clavó una mirada gélida y me reclamó con rabia. Por tu culpa el emperador nos castigó a mí y a Li Mei, y todavía tienes el descaro de estar aquí de compras. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? No tengo idea de qué estás hablando. Yo no he hecho absolutamente nada. Te has equivocado de persona. Al ver mi absoluta tranquilidad, las dudas empezaron a atormentar a Su Liancheng. ¿De verdad? ¿No fuiste tú? Justo cuando iba a sentir, una mujer entró furiosa, arrasando con todo a su paso. Su Liancheng, no le creas sus mentiras. Estoy completamente segura de que fue ella quien nos tendió esta trampa. Esta era la primera vez que veía, frente a Li Mei. Pero al ver ese rostro tan familiar, un odio incontenible me quemó por dentro. En mi vida anterior, justo antes de morir, ella fue quien me reveló la cruel verdad sobre la trágica muerte de mis padres y mi hermano. Y la maldita culpable de toda esa desgracia había sido ella, Li Mei. Jamás olvidaré su mirada de burla y superioridad antes de dar mi último aliento. Me presumió que venía del futuro, de miles de años adelante, y que yo, al ser solo una tonta mujer del pasado, jamás podría competir contra ella. No sé cómo sea la gente de esa época, pero tengo algo muy claro: sin importar la época en la que vivas, quien hace tanto mal, tarde o temprano, recibirá su castigo del cieso. Meir, ¿cómo estás tan segura de que fue él? Li Mei me lanzó una mirada fría. Hace un momento mandé a investigar. Ayer por la mañana, el emperador todavía tenía preparadas 20 cajas de recompensas para nosotros. Pero en cuanto él entró al palacio, esas recompensas cambiaron por completo. Si no fue él quien nos acusó, ¿quién más podría haber sido? El ceño de Su Liancheng volvió a fruncirse de inmediato. No solo eres una desalmada, sino que tampoco tienes el valor de asumir tus actos. De verdad, no tienes remedio. Feng Li apretó los puños y se interpuso frente a mí para protegerme de Sogo. Si mi hermana dice que no fue ella, es que no fue ella. Si no confías en ella, ¿para qué insistes tanto en casarte con ella? Humillando de esta manera a mi hermana. ¿Qué clase de hombre eres? Los asuntos de los adultos no son algo en lo que un mocoso como tú deba entrometerse. Pídele disculpas. Me enfurecí al instante, y de un jalón puse a Feng Li detrás de mí. Mientras yo, su hermana, esté aquí, no tienes ningún derecho a darle lecciones a Ali. Ali tiene toda la razón. Si le crees a ella y no a mí, ¿por qué no vas de una vez a romper nuestro compromiso? Parece que el amor que sientes por tu amada no es la gran cosa. Li Mei frunció el ceño y su rostro se ensombreció. Su Liancheng intervino de inmediato. Mi amor por Meyer es tan grande que el cielo y la tierra son testigos. ¿Acaso no estás sembrando discordia solo para que la deje y me case contigo? Y pensar que yo te creía una mujer inocente. Nunca imaginé que fueras tan calculadora. Solté una risa fría. Aún estás a tiempo de cancelar el compromiso. Puedes ir perfectamente a romper el compromiso a Seram. De lo contrario,
Soy capaz de hacer cosas mucho peores. Si no me crees, ponme a prueba. Su Liangcheng estaba a punto de estallar de rabia, pero Li Mei lo detuvo apresuradamente. No, no puedes. Tanto Su Liangcheng como yo la miramos sumamente confundidos. Li Mei se dio cuenta de que había reaccionado de forma exagerada, así que suavizó su tono de inmediato. En aquel entonces, cuando se decretó este matrimonio, el ducado estaba en la cima de su poder, mientras que el palacio del general era un completo desconocido. Pero ahora, las cosas han cambiado por completo. Si cancelas el compromiso justo ahora, que acabas de conseguir semejantes logros militares, ¿acaso no harías que todo el mundo te señale con el dedo y que te tachen de ser un desalmado sin corazón? Mientras decía esto, de repente me apuntó directamente a mí. Te estás aprovechando de que Su Liangcheng es un blando. Él es incapaz de ser un traidor y abandonarte a tu suerte. Por eso te atreves a usar estos trucos tan sucios y descarados, acorralándolo paso a paso. Apuesto a que tu único objetivo es, para mí, en ese momento, él no era más que un patético payaso. A ver, habla, te escucho. Li Mei declaró con total seguridad. Lo único que quieres es obligar a Su Liangcheng a echarme, para así quedarte con el puesto de la señora de la mansión tú sola. Y yo le respondí directamente. ¿Ah, sí? ¿Acaso tú estarías encantada de compartir a tu esposo con otra? Li Mei se quedó helada por un momento, pero enseguida se puso terca y replicó. Claro que quiero ser la única mujer en la vida de Su Liangcheng para siempre, pero jamás sería tan egoísta como para dejar que la gente hable mal de él, y mucho menos arruinaría su futuro. Te aconsejo que seas más comprensiva y dejes de usar esos trucos tan sucios y rastreros. Cuando me mude aquí, te aseguro que no usaré el amor de Su Liangcheng para hacerte la vida imposible. Solo tienes que encargarte de la casa y atender bien a sus padres. Así nosotros podremos ir a la batalla y luchar sin preocupaciones. Cuando regresemos victoriosos con honores, no te faltará tu parte de la recompensa. Para Su Liangcheng, aquellas palabras sonaron de lo más nobles y conmovedoras. Tomó con fuerza la mano de Li Mei y me lanzó una mirada llena de absoluto desprecio. Incluso preparaste el vestido para tu gran boda. En el fondo te mueres por casarte conmigo, pero de la boca para afuera exiges cancelar el compromiso. ¡Qué hipócrita eres! Joy Meyer ya ha sido demasiado considerada contigo. Si te atreves a seguir haciendo una escena sin sentido, no me culpes si soy yo quien cancela este compromiso de verdad. A ver quién de verdad querrá casarse contigo después de eso. Meyer, vámonos. Su Liangcheng tomó la mano de Li Mei y se dio la vuelta para irse. Pero en cuanto se dieron la vuelta, Li Mei se detuvo en seco y girándose bruscamente, dijo, las recompensas que perdimos esta vez. Cuando cruces nuestra puerta, lo cobraremos directamente de tu dote. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios, pero mi mirada estaba cargada de hielo. Señorita Li, ¿con qué derecho te atreves a codiciar mi dote? El rostro de Li Meyer se congeló, y de inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al ver esto, Su Liangcheng la protegió de inmediato entre sus brazos con los ojos llenos de angustia. Meyer tiene razón, esto no es codicia, es lo que nos debes. Apenas terminó de hablar, ambos se dieron la vuelta con desprecio, y se marcharon, sin importarles en lo más mínimo si yo estaba de acuerdo o no. Todavía era muy temprano, y apenas había clientes en la tienda de telas. Los encargados y los empleados me miraban con profundo desprecio. Al sentir las miradas que todos me lanzaban, Feng Li sintió un nudo de amargura en el estómago. Hermana, tú no has hecho absolutamente nada malo, y mucho menos les debes algo. Además, hace mucho que no tengo intenciones de casarme con Su Liangcheng. Vámonos, hermana. Ya verán cómo se arrepentirán el día de la boda. Dejé que Feng Li me tomara de la mano y me guiara hacia afuera, pero en mi mente seguían resonando las palabras de Li Meyer. Haberla puesto a prueba, definitivamente, dio resultados. No me creo que exista una mujer tan generosa como para aceptar de buena gana que su esposo tenga una concubina. En mi vida anterior, si Su Liangcheng se quedaba en mi habitación, aunque fuera un momento, ella radiaba de celos, pero hoy, parecía aterrada de que él cancelara el compromiso. Dándole vueltas al asunto, solo queda una explicación. Hay algo en la mansión del duque que ella ansía desesperadamente conseguir. Al volver a la mansión, me quedé despierta hasta altas horas de la noche, analizando el inventario de las bodegas. Aunque en las bodegas había muchísimas cosas de gran valor, no había ningún tesoro que fuera verdaderamente único. ¿Qué demonios podría ser tan valioso para que prefiera compartir a su hombre, con tal de conseguirlo? Por más que lo pensaba, no lograba entenderlo. Decidí dejar el asunto de lado por el momento. Pero, pase lo que pase, no permitiré que Li Meyer vuelva a pisar la mansión del duque con tanta facilidad como lo hizo en mi vida pasada. Mientras tanto, en el Palacio de Oriente, el príncipe heredero, Jun Yuan, pasaba la mayor parte del tiempo profundamente dormido. Solo en sus breves momentos de lucidez, sus guardias se acercaban para informarle sobre algunos asuntos. En ese instante, al enterarse de que su boda estaba cerca, Jun Yuan no mostró la más mínima emoción en su rostro. Sin embargo, al escuchar que la futura princesa heredera sería Feng Wangese, sus ojos, antes apagados, se iluminaron de repente. ¿A quién dijiste? De pronto, resonó una voz ronca y apagada, como la de un anciano al borde de la muerte. Un dolor repentino atravesó el corazón de Junji, tomándolo por sorpresa.
Sentía un sufrimiento que lo calaba hasta los huesos, ver así a la persona que tenía enfrente, a alguien que alguna vez había desbordado tanta fuerza y vitalidad. Junji se acercó a Jun Yuan y le respondió palabra por palabra. Es Feng Wang, la hija de su mentor, el gran general Feng Huajing, duque de Ding, y hermana menor del general Feng Xiao. Al escuchar tantos nombres familiares seguidos, los ojos de Jun Yuan se abrieron de par en par. Se quedó atónito y desconcertado por un largo momento. Sabiendo lo mucho que a Jun Yuan le importaba la familia Feng, Jun Yi le explicó minuciosamente todo lo ocurrido entre Feng Wang y Su Liangcheng. Jun Yuan escuchó con suma atención, sin apartar la mirada ni un solo segundo. Solo cuando Jun Yi terminó de hablar, Jun Yuan cerró los ojos lentamente. Prepárame una carta de divorcio. Cuando yo muera, entrégasela al emperador y a la emperatriz, mis padres. Jun Yuan quería proteger a Feng Wang incluso después de su muerte, para evitar que fuera obligada a seguirlo a la tumba. Jun Yi asintió con el corazón encogido de dolor. Aunque me acosté tarde, la noche anterior, al día siguiente, me levanté muy temprano. Ahora que de mi familia solo quedamos Ali y yo, debía asumir la gran responsabilidad de sacar adelante la mansión del duque. Lo primero que tenía que hacer era seguir el ejemplo de mi hermano mayor, Feng Xiao. Durante más de 10 años, día tras día, él se levantaba antes del amanecer para practicar con la espada. Antes, cuando tenía a mi hermano y a mis padres para protegerme, solía ser perezosa y descuidada. Pero eso no volverá a ocurrir. Como descendiente de un linaje de guerreros, jamás deshonraría el nombre de la mansión del duque. En medio del silencioso patio, la joven, de cejas imponentes y mirada afilada, hacía danzar su larga cabellera negra. Con cada movimiento de su espada, cada estocada era como un vendaval que levanta olas gigantescas, con una fuerza imponente que sacudía el viento y las nubes. Liu Er la observaba desde la entrada, completamente deslumbrada. Hasta que, una hora más tarde, lanzó la espada larga con fuerza, encajando directo en su vaina. Solo entonces, el patio volvió a quedar en silencio. Liu Er se acercó a toda prisa con una toalla. Mientras yo recuperaba el aliento, mientras me secaba el sudor, escuchaba los halagos de Liu Er. Señorita, es usted increíble. Cada uno de sus movimientos me recuerda al joven amo. Por un momento, de verdad, pensé que el joven amo había regresado. Al escuchar el nombre de Feng Xiao, mi rostro se ensombreció. Miré la espada que sostenía. Hace 2 años, cuando enviaron a Feng Xiao a custodiar la frontera, él mismo forjó esta espada para mí antes de partir. Pensé que esta vez, cuando mis padres regresaran de la guerra, traerían a mi hermano de vuelta a casa. Así, los 5 finalmente tendríamos nuestro tan ansiado reencuentro. Pero jamás imaginé que aquella apresurada despedida de hace 2 años se convertiría en un adiós para siempre. Al darse cuenta de su indiscreción, Liu Er palideció al instante. Lo siento mucho, señorita, no debí decir eso. Estoy bien. Me alegra saber que todavía hay alguien que recuerda a mi hermano. Reprimí mis emociones, tratando de sonar tranquila, y le entregué la espada. ¿Dónde está Ali? Sosteniendo el arma con ambas manos, respondió apresuradamente. El joven amo se fue a la academia antes del amanecer. Dijo que hoy daría clase un maestro muy especial, y que debía llegar temprano para prepararse. Feng Li siempre ha sido sumamente aplicado con sus estudios. Desde la tragedia familiar, no se ha tomado ni un solo día de descanso en estos 6 meses. Desea con el alma crecer rápido, anhela convertirse en un hombre fuerte y honorable, justo como lo fueron mi padre y mi hermano. Dile a la cocina que prepare el pescado favorito de Ali para la cena de hoy. Ahora, iré a desayunar. Sin embargo, apenas me senté a la mesa, el sirviente personal de Feng Li entró corriendo completamente sin aire. Señorita, es terrible. El general Su está golpeando al joven amo. Me puse de pie de inmediato, en silencio absoluto. Antes de que Liu Er pudiera siquiera reaccionar, mi silueta vestida de verde ya se había esfumado tras la esquina. En el campo de entrenamiento de la Academia Jintian, el pequeño cuerpo de Feng Li permanecía erguido y firme, a pesar de tener el rostro cubierto de golpes. Le corre sangre por la sien, pero su mirada sigue siendo igual de desafiante. Ya te dije que no la insulté. Me atacaste sin tener ninguna prueba, abusando de tu fuerza contra alguien más joven. Los que están equivocados son ustedes. La lanza espiritual de Su Liangcheng apunta directo hacia él, emitiendo un zumbido aterrador. Me hieres de buen corazón. Aparte de tu hermana, nunca ha tenido problemas con nadie más. Además, esos insultos de que seduce a hombres casados. Es obvio que la más beneficiada con ese rumor es tu hermana, si no fuiste tú. ¿Quién más podría haber sido? Si todavía quieres que me case con tu hermana, pídele disculpas a Meyer, ahora mismo. Detrás de él, Li Mei también mira a Feng Li con ojos llenos de odio. Hoy tiene que lograr que Su Liangcheng castigue severamente a quien esparce esos rumores, para limpiar su nombre. Este tipo de calumnias, que destruyen la reputación de una mujer, era algo que él no podía tolerar ni antes de viajar a este mundo, y mucho menos ahora. En esta nueva época antigua, él está decidido a vivir, con la frente en alto. Feng Li suelta una mueca de desdén. Te crees demasiado importante. Y a ella también la valoras, demasiado. Mi hermana jamás se rebajaría a competir con ella.
y a mí ni siquiera me interesa gastar saliva en insultarla. Si hubiera sabido que los maestros invitados para hoy eran ustedes, ni de broma, habría venido. Al escuchar esto, Su Liancheng se ensombrece por completo. El gran tutor nos invitó para que viniéramos a ser un ejemplo para ustedes, para que algún día también puedan ir al campo de batalla, a luchar contra el enemigo y defender a su patria. ¿Qué clase de actitud es esa? En nuestra dinastía, despreciar a quienes tienen méritos militares es un delito grave. La mirada del pequeño Feng Li también se llena de indignación. Como habitante de esta tierra, respeto que hayas pacificado las guerras para traer estabilidad al pueblo. Pero como familia de mi hermana, no eres más que un traidor desalmado y miserable. Yo no desprecio tus logros militares, simplemente desprecio lo que le hiciste a mi hermana. La furia hace que la sangre de Su Liancheng hierva por completo. Su rostro se torna pálido de la rabia, mientras aprieta con fuerza su lanza de plata. ¡Qué insolente para ser tan joven! Se nota que en la mansión del duque nadie te ha educado. Yo misma me encargaré de juzgarte. Con esas palabras, una lanza plateada salió disparada, rompiendo el aire con violencia, y cargada con la fuerza de un ejército entero, se dirigió directo hacia Feng Li. Justo cuando entraba corriendo al campo de entrenamiento, alcancé a ver aquella terrible escena a lo lejos. Ali. En ese instante mis pupilas se contrajeron violentamente, y mi mente se quedó completamente en blanco. Quise gritar con todas mis fuerzas, pero sentí un nudo en la garganta, que me impidió emitir el más mínimo sonido. En ese milisegundo de vida o muerte, una silueta negra cruzó como una ráfaga de viento, sujetó a Feng Li del brazo, y lo apartó rápidamente del lugar. La lanza de plata apenas rozó el hombro de Feng Li, y con un destello feroz y afilado, se clavó profundamente en la tierra, justo detrás de él. Mis piernas flaquearon por completo, pero el inmenso alivio de haber escapado de la muerte hizo que el color volviera lentamente a mi pálido rostro. Corrí deprisa hacia él y lo tomé por los hombros. Ali, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? La ropa en el hombro de Feng Li estaba rasgada, dejando ver un raspón ensangrentado. El pobre estaba en un estado de pánico absoluto, con los ojos completamente llenos de lágrimas. Hermana, de verdad yo no insulté a nadie. Apreté los labios con rabia, mientras una frialdad implacable inundaba mis ojos. Reprimiendo la furia que amenazaba con estallar en mi pecho, primero dirigí mi mirada hacia el hombre de negro que había salvado a Feng Li. Muchas gracias por salvar a mi hermano. Joven señor, le ruego que aguarde un momento. En cuanto resuelva el asunto que tengo frente a mí, le pagaré por este gran favor. El joven asintió levemente con la cabeza, y se retiró a un lado, limitándose a observar la escena en silencio. Lentamente, giré la cabeza para mirar a Su Liancheng, que estaba en lo alto de la plataforma. Su Liancheng, ¿de dónde sacaste el maldito descaro para intentar asesinar a Ali? Al encontrarse con mi mirada implacable, como si quisiera devorarlo vivo, a Su Liancheng le dio un vuelco el corazón por el miedo. De hecho, en el mismo instante en que arrojó la lanza, él ya se había arrepentido de su acción. Ahora, al ver que Feng Li estaba sano y salvo de pie, él también soltó un discreto suspiro de alivio, pero al recordar lo que había pasado hace un momento, recuperó enseguida su actitud arrogante y pretenciosa. Soy su futuro cuñado, y también su maestro de artes marciales el día de hoy. Si no respeta a su maestro, ¿acaso no merece ser castigado? Con un movimiento rápido, arranqué la lanza de plata del suelo y apunté directo a Su Liancheng. ¿Castigarlo o asesinarlo? Hoy mismo vas a tener que darme una maldita explicación. Sin decir una palabra más, me lancé con lanza en mano directamente hacia Su Liancheng. El silbido de la lanza resuena en el aire. El rugido es como el de un dragón furioso. Me lanzo al ataque con una fuerza implacable. La larga lanza corta el viento con un destello brillante, atacándolo de frente. Su Liancheng, protegiendo a Li Mei, se hace a un lado y apenas esquiva el golpe por un suspiro. Pero antes de que pueda ver con claridad, una silueta aparece frente a sus ojos como un rayo, tan rápido que no le da tiempo de reaccionar. Al segundo siguiente, la fría hoja de la lanza ya está presionando su garganta. Un hilo de sangre se desliza por el metal plateado, tiñendo la borla roja de la lanza de un carmesí aún más vivo. Las pupilas de Su Liancheng se dilatan por el terror. Ni siquiera le importa el dolor de la herida. ¿Cómo es que tus artes marciales son tan buenas? Él siempre pensó que yo, Feng Wange, era una consentida que solo buscaba el placer y que no aguantaba el sufrimiento, y que solo sabía un par de trucos baratos. Aún con la furia reflejada en mi rostro, respondo: comparado con mi padre y mi hermano, no es nada, pero es más que suficiente para proteger el honor de la mansión del duque. Li Mei se esconde aterrorizada detrás de Su Liancheng. Ella no tiene esa destreza. Mira a Feng Wange con unos ojos desorbitados por la locura y el odio. Así que, la mansión del duque no es más que una pandilla de cobardes que se aprovechan de su poder. Feng Li se atrevió a humillarme solo porque te tiene a ti como hermana mayor. Y tú usas tu fuerza para amenazar de muerte a tu futuro esposo. ¿Esa es la educación que les dieron? Mis ojos se vuelven gélidos. Giro la punta de la lanza y apunto directo a Li Mei. Dices que Ali te insultó. ¿Tienes pruebas de eso? Al ver la punta ensangrentada que la señala, a Li Mei se le hace un nudo en la garganta por el miedo. Pero no quiere mostrar debilidad frente a Feng Wange. Se aferra con fuerza al brazo de Su Liancheng y miente para defenderse.
Yo no tengo problemas con nadie en la academia. Si esos rumores no los inventó él, ¿quién más pudo haber sido? Capturo el punto clave de inmediato. O sea que no tienes pruebas. Es solo una simple suposición tuya. Li Mei se queda sin palabras por un momento. Es que escuchó a otros estudiantes murmurar a sus espaldas que le había robado el prometido a otra, y de inmediato dio por sentado que había sido Feng Li quien lo divulgó. Es verdad que no tengo pruebas tangibles, sí, pero juro que no lo estoy acusando injustamente. Mi mirada se vuelve sombría y tajante. Si es así, ¿te atreves a venir conmigo al Tribunal de Justicia para resolverlo? Al escuchar esto, el rostro ya sombrío de Su Liangchen se oscurece aún más. ¡Qué estupidez! No es más que una rabieta de niños. Pídele disculpas a Meyer, y ella lo dejará pasar. ¿Para qué molestar al tribunal de Dali? Yo no tengo la culpa, gritó Feng Li a viva voz mientras corría a refugiarse a mi lado. Hermana, yo no hice nada malo, y jamás pediré disculpas. Iré al mismísimo tribunal de Dali para exigir un juicio justo, y haré que todo el mundo juzgue por sí mismo, para que todos vean de una vez quién tiene la razón y quién se equivoca. En cuanto se pronunciaron estas palabras, a Su Liangchen y a Li Mei se les desencajó el rostro. Si este asunto realmente se salía de control, su reputación quedaría por los suelos. En medio de aquel tenso estancamiento, de pronto se escuchó una voz que decía: «Este viejo trae a su desobediente nieto para confesar su culpa». Todos se dieron la vuelta y vieron a un anciano con la barba medio canosas que se acercaba lentamente. Era Jin Suo, el gran secretario de primer rango del gabinete imperial y tutor de la actual dinastía, a quien incluso el emperador respetaba profundamente. Detrás de él venía un pequeño señorito, retorciendo sus manitas con timidez, tan asustado que ni se atrevía a levantar la cabeza. Su Liangchen fue el primero en inclinarse para saludar, mientras los demás se apresuraban a hacer una reverencia. Mis respetos, Gran Tutor Jin. ¿A qué se debe la honorable visita del Gran Tutor Jin a nuestra humilde academia? Con una sola mirada de sus astutos y experimentados ojos, Jin Suo dedujo de inmediato lo que estaba ocurriendo. Este viejo ha venido a pedir disculpas en nombre de alguien. Xiaobao, dilo tú mismo, dijo, mientras estiraba su largo brazo y sacaba empujones al pequeño que se escondía detrás de él. El pequeño de la familia Jin, Jin Xiaobao, era un niño de piel clara y labios rosados, con unas adorables mejillas regordetas. Cuando se quedaba callado, se veía de lo más tierno, pero todos recordaban que solía ser un travieso insoportable, un verdadero terremoto, que no le temía a nada, ni a nadie. Sin embargo, en ese momento, parecía que su mundo se venía abajo. Su rostro estaba completamente pálido y le temblaba la voz al hablar. Esos rumores de que Ali usaba ropa de mujer, ¿fui yo quien los inventó? No, no tienen nada que ver con el hermano Feng Li. Lo siento mucho. Tras haber reunido el valor para empezar a hablar, sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se relajó por completo al instante. Acto seguido, comenzó a hacer una reverencia formal ante todos, diciendo: «Sé que no está bien hablar a espaldas de los demás. Y cuando vi que el asunto se salía de control, me asusté tanto que huí a mi casa. Lo cual no es para nada el comportamiento de un hombre de honor. Mi abuelo ya me ha reprendido severamente por ello. Les prometo que, de ahora en adelante, todo lo que tenga que decir, lo diré de frente, con total franqueza y honestidad, y sin arrastrar jamás a nadie conmigo. Por favor, tengan en cuenta que aún soy muy joven e inmaduro. Y perdónenme esta vez». En cuanto pronunció estas palabras, las expresiones de Su Liangchen y Li Mei se congelaron por completo. Sentían unas ganas tremendas de maldecir, e incluso de colgar a Jin Xiaobao para darle una buena paliza. Jin Suo, al ver que su nieto mostraba una actitud tan dispuesta a enmendar su error, asintió levemente con la cabeza. Incluso había un destello de aprobación en su mirada, aunque, de dientes para afuera, seguía mostrándose humilde. Todo esto es culpa de Xiaobao. Su primer error fue ser un cobarde y no atreverse a decir la verdad a la cara, provocando que el general Su y la señorita Li anduvieran con tantas conjeturas. Y su segundo error fue de nuevo, ser un cobarde, por haber huido en el último momento, arrastrando al joven señor Feng Xiao a recibir el castigo. Todo es por mi culpa, por no haberlo educado bien como su abuelo. Este viejo les ofrece sus más sinceras disculpas. Si aún no están conformes, pueden golpearlo o reprenderlo como deseen. Este viejo no se interpondrá. Su Liangchen y Li Mei ya no pudieron disimular su disgusto. ¿Cómo que decir la verdad? ¿Acaso los insultos hacia otros son cosas que se pueden decir a la cara? De pronto, la atmósfera se volvió aún más tensa. El gran preceptor Jin entonces propuso: «Si todavía están molestos, ¿por qué no acuden al emperador a presentar una queja formal? Su majestad es sabio. Sin duda resolverá esto con total justicia, y hará valer sus derechos». En cuanto pronunció aquellas palabras, Su Liangchen y Li Mei se quedaron completamente desarmados. Incluso si este asunto llegara ante el emperador, no pasaría de ser un mero chisme de niños. El emperador jamás castigaría severamente a un niño, y mucho menos pondría en aprietos a Jin Suo. Al final, no obtendrían ningún beneficio, y solo quedarían en ridículo frente a todos. Su Liangchen, conteniendo su mal humor, dijo:
Gran Preceptor Jin, no hay necesidad de exagerar tanto. Puesto que el malentendido se ha aclarado, dejemos este asunto por la paz. Con su permiso, nos retiramos. Mientras hablaba, se disponía a marcharse junto a Li Mei, pero apenas dieron un paso. De repente, un destello plateado se interpuso ante sus ojos. Un momento, dije, cruzando una vez más mi lanza frente a ellos. Ustedes acusaron injustamente a Ali. Esta cuenta todavía no está saldada. Su Liang Chen ya sentía que había perdido toda dignidad. Y en ese instante, la furia se apoderó de él por completo. Ya les dije que fue un malentendido. ¿Qué más quieres? Mi mirada recorrió la mancha de sangre brillante en el hombro de Feng Li. Mis ojos se ensombrecieron. Por supuesto, devolveré el favor con la misma moneda. Apenas terminé de hablar, mi lanza salió disparada de mi mano, y sin darle tiempo a reaccionar, rozó el hombro de Su Liang Chen. La fuerza del impacto estuvo fríamente calculada. Tanto la ubicación de la herida como la cantidad de sangre eran idénticas a las de Feng Li. Liang Chen, gritó Li Mei horrorizada, con una mirada cargada de odio, como si quisiera despedazarme viva en ese instante. Lo heriste 2 veces. Esto es una clara venganza. ¿Y qué si lo es? Si tienes el valor, inténtalo tú. Li Mei se puso roja de la rabia. Pero habiendo visto las impresionantes artes marciales de Feng Wang, ella no pudo hacer absolutamente nada. Su Liang Chen frunció el ceño, soportando el dolor, y me miró con absoluta sorpresa. Sé que eres celosa, pero no sabía que fueras tan vengativa. Eres tan violenta e insolente. Cuando entres a la mansión del general, haré que mi madre te eduque como es debido. Atente a las consecuencias. Dicho esto, Su Liang Chen y Li Mei se marcharon furiosos. Después de que se fueron, Jin Xiaobao caminó tímidamente hacia Feng Li, y con mucha culpa en sus pequeños ojos, miró la herida de su hombro. Lo siento, hermano Feng Li, no sabía que te echarían la culpa a ti. Si lo hubiera sabido, te juro que no habría huido. Solo, porque defendiste a mi hermana mayor, no te lo tomaré en cuenta esta vez. Pero si vuelves a ser tan cobarde la próxima vez, te juro que no te reconoceré como mi hermano menor. Jin Xiaobao se conmovió al instante. El hermano Feng Li es el mejor. Mi abuelo tiene una excelente medicina para las heridas. Te la traeré en un momento. Eso se llama bálsamo guanyu. Es la receta secreta ancestral de mi abuelo materno. De hecho, la que tiene tu familia se la dimos nosotros, así que no me hace falta. Además, yo no lo necesito. Jin Xiaobao se quedó sin palabras, y se rascó la cabeza avergonzado. Mientras los dos pequeños ajustaban sus cuentas, Jin Zuo también se acercó a mí. Señorita Feng, ¿de verdad todavía piensa casarse con su bond, Liang Chen? Me quedé helada por un momento. No esperaba que el mismísimo Gran Preceptor se preocupara por mis asuntos matrimoniales. Le respondí, le agradezco infinitamente su preocupación, Gran Preceptor Jin, pero yo ya tengo mis propios planes. Al ver que no quería hablar más de eso, Jin Zuo, siendo prudente, prefirió no insistir, aunque su tono desbordaba una profunda tristeza. Si Feng Xiao siguiera con vida, nuestras familias ya se habrían unido en matrimonio. Este viejo admira profundamente el honor y la lealtad de la residencia del duque. Si tú y tu hermano pasan por alguna dificultad, no duden en acudir a mí. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlos. Bajando la mirada con tristeza, respondí. Se lo agradezco en el alma, Gran Preceptor. Disculpe, ¿cómo se encuentra mi hermana Heng? Al mencionar a su propia nieta, el rostro de Jin Zuo se llenó de amargura. Sigue en el templo Lin Yun. Por más que intentamos convencerla, se niega a regresar. De pronto, sentí un nudo de dolor en el pecho. Heng era la prometida de Feng Xiao. Nuestras familias ya habían acordado que, en cuanto terminara la guerra y Feng Xiao regresara a la capital, la recibiríamos con la boda más grandiosa de todas. Pero nadie imaginó que, tras tanta espera y anhelo, lo único que recibiría sería la noticia de que Feng Xiao había muerto en el campo de batalla. Con el corazón completamente destrozado, hace 6 meses se retiró al templo Lin Yun para llevar una vida devota y orar por el descanso eterno de las almas de la familia Feng. Pobre de mi hermana Heng, ha sufrido tanto. Jin Zuo dejó escapar un suspiro de profunda tristeza. Ojalá, señorita Feng, pueda hacerse un tiempo para ir a hablar con ella, para que deje ir el pasado de una vez y pueda comenzar de nuevo. Tú eres la hermana menor de Feng Xiao, tal vez a ti sí te escuche. Al oír esto, Jin Xiaobao se acercó corriendo. No pierdas el tiempo, abuelo. Mi hermana amaba con locura al hermano Xiao. No le va a hacer caso a nadie. El rostro de Jin Zuo se ensombreció de inmediato. Tú mejor cállate, y preocúpate por ti mismo. Cuando regresemos, te vas a quedar 4 horas en la postura del jinete, y si vuelves a ser tan cobarde, dejarás de ser mi nieto. Entre los desgarradores lamentos de Jin Xiaobao, Jin Zuo lo sacó a rastras del campo de entrenamiento. Pero en mi mente todavía quedaba un asunto pendiente. Me di la vuelta rápidamente, solo para ver que en el campo, aparte de unos pocos estudiantes curiosos, ya no quedaba nadie más. Y el joven que te salvó hace un momento, Feng Li, también miró hacia atrás a toda prisa, con cara de total confusión. Estaba aquí hace un segundo. ¿Cómo es que desapareció? Se me hizo muy conocido.
Siento que lo he visto en alguna parte. Yo no le contradije. ¿Cómo no iba a resultarle familiar el mismísimo guardia personal del príncipe heredero? Al volver a la mansión del duque, mientras le aplicaba la medicina a Feng Li, de repente se escucharon unos furiosos gritos afuera. Liu Er entró hecha una furia. ¡Qué infeliz tan sinvergüenza! ¿Cómo se atreve a exigirle a mi señorita que le lleve medicina? Y encima quiere que se arrodille ante él para pedirle perdón. Que se vaya directo a la mierda. Cambié el gesto de mi rostro y dejé el frasco de medicina en la mesa. ¿Qué está pasando? La mansión del general acaba de enviar a alguien para decir que Su Liancheng está herido. Quieren que usted, señorita, vaya en persona a entregarle el ungüento y que permanezca de rodillas en su mansión durante 2 horas enteras para expiar su culpa. ¡Qué asco! Debería mirarse en un espejo antes de abrir la boca. ¡Qué cínico de su parte! A mí, en realidad, me da igual. Con burlarme y no ir es suficiente, ¿no? Vale la pena que te enojes tanto por eso. Ya se fue el mensajero. Los ojos de Liu Er esquivaron mi mirada de inmediato, con una culpabilidad que no podía ocultar en absoluto. Ya se fue, y antes de que pudiera decir algo, Feng Li habló con tono pausado. Hermana Liu Er, presiento que hiciste una de las tuyas. Liu Er bajó la cabeza en silencio, jugueteando nerviosa con sus dedos, mientras murmuraba de forma inaudible. Señorita, si por casualidad me metí en problemas, ¿verdad que me protegerá? Entorné mis ojos con suspicacia. Mientras tanto, en la mansión del general, un sirviente entregaba un frasco blanco, traído desde la mansión del duque Ding. La señorita Feng está ocupada cuidando al joven amo Feng y no tiene tiempo libre. Deje que este humilde servidor le entregue primero la medicina al general. Más tarde él mismo vendrá en persona a pedirle disculpas al general. Al oír esto, la señora se secreció de golpe. Sacudió los hombros con arrogancia y presumió. ¿Qué les dije? Todo lo que hizo en la academia fue pura apariencias, solo para que otros lo vieran. Solo está celoso de que mi hijo se case con otra. Incluso le carcome la envidia, porque sus regalos de boda no fueron tan costosos como los de Meyer. Le aterra que los demás piensen que la mansión del general lo menosprecia. Por eso humilló a Lian Chen en público, solo para salvar las apariencias. Y mírenlo ahora, mandando dócilmente la medicina. ¿Acaso no es porque tiene miedo de que mi hijo lo abandone? ¡Ja! ¡Qué trucos tan baratos! ¿Y de verdad cree que con eso puede manipular a mi hijo? Sigue soñando. Su Lianchen no recordaba haber dicho nunca esas palabras, pero al verla tan entusiasmada, no se atrevió a contradecirla. Con esto, el corazón de Su Lianchen, que había estado en un hilo, finalmente volvió a su pecho. Pero de inmediato sintió una pizca de culpa en su interior. Lo he descuidado tanto estos días, que por eso tuvo que recurrir a estas artimañas, e idear esto solo para competir con Meyer por mi atención. Al fin y al cabo, todo es porque le importo demasiado. Con una mezcla de culpa y arrepentimiento, Su Lianchen miró a Lin Meyer y le dijo, te lo juro, en mi corazón solo estás tú. Botel y yo, después de todo, estamos unidos por decreto imperial. Si lo sigo ignorando de esta manera, la gente empezará a hablar a mis espaldas y dañará mi reputación. Estos días tendré que ir más seguido a la mansión del duque. No te molestará, ¿verdad? No soy ninguna esposa celosa de patio trasero, que no tiene nada mejor que hacer que estarse ahogando en celos todo el día. Ian, ve sin cuidado. De todos modos, yo también tengo que presentarme en la Academia Imperial de Medicina. He oído que el doctor Yang, el encargado de revisar la salud de las consortes, va a retirarse pronto a su pueblo. Su puesto aún sigue vacante. Poder servir directamente a las consortes reales es una magnífica oportunidad. No solo se duplicará el sueldo, sino que además podrás lucirte ante el mismísimo emperador y todas las concubinas. Para entonces, el ascenso de Lianchen en el ejército estará a la vuelta de la esquina. Meyer, de verdad eres el amuleto de la buena suerte de nuestra mansión del general. Lin Meyer se sintió sumamente complacida, pero fingió timidez y humildad. Aún no se ha decidido nada. Así que no es seguro que me elijan a mí. Antes no había médicas en la Academia Imperial de Medicina. No va, por lo que siempre había muchos inconvenientes. Y no quedaba de otra. Ahora que cuentan con una mujer, por supuesto que es mucho más cómodo para las consortes ser atendidas por una de nosotras. El elegido serás tú, sin duda. Que se cumplan sus palabras, mi señora. Señor, si logro entrar al palacio, sin duda ayudaré a Liang Chen a ascender rápidamente. Estas palabras les cayeron de maravilla a los padres de Su. Los dos volvieron a llenar de elogios exagerados a Li Mei. Su Liang Chen se sentía de lo más complacido. Levantó la mano, le quitó el frasco de medicina al sirviente, y le dijo a su prometida, Meyer, apúrate a ponérmelo, quiero recibirte en mi casa, con mi mejor aspecto. Li Mei llevaba tiempo, queriendo ver con sus propios ojos, el famoso ungüento cicatrizante de la familia Chu. Si los rumores eran ciertos, la rapidez con la que curaba este gel superaba a la medicina moderna. Si tuviera la oportunidad de llevarlo de vuelta al presente, sin duda se haría millonaria. Li Mei tomó el pequeño frasco de porcelana blanca en sus manos, y con cuidado destapó la tapa, pero no sintió el aroma herbal que esperaba. En su lugar, una peste insoportable le dio de golpe en la cara. Como tenía el frasco justo frente a la nariz, Li Mei no pudo evitar una arcada. Su rostro palideció de golpe y fulminó al sirviente con la mirada.
¿Estás seguro de que este gel que trajiste de la mansión del duque es el verdadero? El sirviente cayó de rodillas, temblando de miedo. Este humilde sirviente jamás se atrevería a mentir. De verdad me lo dio la sirvienta personal de la señorita Feng, esa chica llamada Liuer. En cuanto me lo dio, regresé corriendo. No me detuve ni un solo segundo en el camino. Y es imposible que lo hayan cambiado. Pasa algo malo. Su Liancheng le quitó el frasco a Li Mei, se lo acercó a la nariz, y lo olió. Al instante, su cara se desfiguró. El asco fue tal que casi se marea. ¡Puaj! El olor rancio era tan penetrante que a su Liancheng se le pusieron los ojos en blanco. La rabia lo consumió por completo. Se levantó de golpe. Esto no es ningún gel curativo. Se han burlado de ti. Crash. El frasco fue estrellado contra el suelo, con todas sus fuerzas, haciéndose añicos al instante. Un líquido viscoso y amarillento saltó por todas partes. Y una peste insoportable inundó la habitación de inmediato, metiéndose por la nariz de todos, sin darles tregua. De inmediato, se empezaron a escuchar arcadas por todo el lugar. Los padres de Su no aguantaron más, se taparon la nariz y salieron corriendo. ¡Rápido! Que alguien venga a ver qué clase de porquería dañina es esta. El sirviente, tapándose la nariz y aguantándose el asco, se acercó a mirar. Del susto, cayó sentado al suelo de golpe. ¿Quién se habrá cagado con diarrea? ¡Qué asco! Al escuchar la gran hazaña de Liuer, yo no sabía si reír o llorar. No pude evitar que la comisura de los labios me temblara. ¿No te pusiste a pensar qué harías si la mansión del general viniera a buscarte problemas? Cuando Liuer fue a recoger la caca de perro, estaba de lo más emocionada. Pero ahora, que lo asimilaba, sí que sentía un poco de miedo. Después de todo, Su Liancheng es un gran general. Si de verdad quisiera acabar con una sirvienta como ella, sería tan fácil como aplastar a una hormiga. Pero al recordar todas las humillaciones que había sufrido su señorita, ella no se arrepentía de nada. Ellos fueron los primeros en pisotear a mi señorita. ¿Qué me puede hacer? A lo mucho, me costará la vida. Y en 18 años volveré a nacer como una guerrera valiente. Bien hecho, hermana Liuer. No te preocupes, la mansión del duque te respalda. Mientras yo respire, nadie te tocará un pelo. Esas palabras animaron mucho a Liuer. De inmediato recuperó toda su confianza. Si la mansión del general decide llegar hasta las últimas consecuencias, entonces, joven amo, écheme la culpa a mí. Yo asumo la responsabilidad de mis propios actos. Y jamás arrastraré conmigo a la mansión del duque. Lo hiciste para vengarme, mamá. Eso fue de lo más valiente y heroico. Eres una verdadera guerrera entre las mujeres. No dejaré que te castiguen a ti sola. Ya sea que nos quieran matar o torturar, yo me pondré al frente. Liuer estaba tan conmovida que casi rompe a llorar. Joven amo, haber encontrado a unos amos tan maravillosos como usted y la señorita, es de verdad la mayor bendición para esta sirvienta. Ya basta, dije dando unos golpecitos sobre la mesa, interrumpiendo aquel dramático y exagerado despliegue de lealtad mutua. Lo hecho está, ya nos desquitamos, y ahora ya es muy tarde para arrepentirse. Ellos tuvieron el descaro de obligarme a arrodillarme para entregar la medicina, así que ¿a qué le temen ustedes dos? Liuer se desinfló al instante. Esta sirvienta no le teme a la muerte, solo temo arrastrar a la señorita conmigo. Me puse de pie con total tranquilidad. No tuviste miedo de morir con tal de defenderme. ¿Por qué habría yo de temer que me arrastres contigo? Es hora de que vengan a pedir cuentas. Quédate tranquila, en el patio de atrás, y no te dejes ver. Aún no llegaba al patio delantero, cuando vi al mayordomo, el tío Fu, corriendo hacia mí, desesperado. Señorita, esto está muy mal. Su Liancheng ha venido a buscarla con los soldados. Sin perder la calma, mandé a alguien a vigilar a Li y a Liuer, para que no hiciera ninguna locura y corrieran al patio de enfrente. El rostro del tío Fu reflejaba una amarga resignación, como si estuviera listo para dar la vida por mí. Señorita, desde que usted decidió hacer esto, este viejo sirviente ya lo tenía decidido. Estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias. Écheme la culpa. A mí, se me contrajo el párpado al escucharlo. Pero, ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Antes de que el tío Fu pudiera responder, una avalancha de voces se escuchó a mis espaldas. Es que ya no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La mansión del general se ha pasado de la raya. Si no les dábamos una lección, jamás habríamos podido estar tranquilos. La idea fue mía. Yo fui quien trajo a Dahei. Y yo le di el laxante. Yo conseguí el frasco de la medicina. La señorita Liuer no tiene la culpa. Ella solo siguió las órdenes. Los verdaderos culpables somos nosotros. Ya somos viejos. Ya, hemos vivido lo suficiente. Si la gente de la mansión del general viene a buscar culpables, entréguenos a nosotros. Esto no tiene nada que ver con usted, ni con la señorita Liuer. Me quedé inmóvil en mi sitio, escuchando cómo todos se interrumpían unos a otros, para asumir la culpa y protegerme. Al final, resultó que toda la servidumbre había conspirado junta en esto. Aunque, para ser sincera, sentí un poco de lástima por el pobre Dahei, que terminó con una diarrea terrible. Vaya, veo que están muy bien coordinados. ¡Qué gran bendición tiene la mansión del duque al tener gente tan leal!
sin saber si lo decía en serio o con sarcasmo. Todos bajaron la cabeza, sumidos en un silencio incómodo. El tío Fu, con los ojos llorosos y el rostro lleno de angustia, murmuró: «Señorita, de verdad no queríamos causarle problemas a la mansión del duque, pero es que no podíamos soportar ver cómo la humillaban de esa manera. Si el señor y la señora todavía estuvieran vivos, ¿cómo se atreven a ser tan insolentes?». En ese instante, una calidez inexplicable inundó mi corazón, e incluso mi voz se suavizó. ¿En qué momento les dije que me habían causado problemas? Todos alzaron la mirada, uno a uno, y sus ojos brillaron de inmediato. Una leve sonrisa curvó mis labios. Recorrí a todos con la mirada empañada de emoción. Sé que están indignados por la injusticia que nos hacen a mí y a Ali. Yo, Feng Wange, jamás olvidaré su lealtad. Así que quédense tranquilos. Ese insignificante Su Liangcheng no es nadie para venir a causar problemas a nuestra mansión del duque. Mientras tanto, Su Liangcheng, al mando de un escuadrón de guardias, ya bloqueaba la entrada principal de la mansión del duque. Semejante despliegue no tardó en atraer a una multitud de curiosos. Todo el pueblo sabía que el general estaba a punto de casarse con dos mujeres al mismo tiempo, y para cualquiera era obvio que Su Liangcheng prefería a la sirvienta que había traído del campamento militar. Feng Wange, por su parte, contaba con el respaldo de un decreto imperial de matrimonio. Por derecho, ella era la indiscutible y legítima esposa del general. Pero ahora, su posición como esposa principal corría un grave peligro. Aunque su familia estuviera en decadencia, el orgullo indomable de una mujer de la nobleza jamás le permitiría tolerar semejante humillación. Toda la gente esperaba con ansias ver a Feng Wange desatar una tormenta. Incluso los más chismosos especulaban si ella iría a quejarse directamente ante el mismísimo emperador. Si Feng Wange decidía actuar y usaba los méritos militares de sus padres y su hermano para victimizarse y suplicar justicia, el emperador bien podría emitir un decreto para prohibir que la joven Li entrara a la mansión del general. Sin embargo, pasaron los días y, por más que todos esperaban, la mansión del duque permanecía en un silencio sepulcral. De hecho, algunos vieron a los sirvientes de la mansión comprando los preparativos para la boda en las calles. Sería que, al no tener una familia que la respaldara, había decidido aceptar la humillación en silencio. Mientras la multitud seguía sumida en la duda, la repentina y agresiva llegada del general les hizo intuir que se venía un gran escándalo. Los soldados golpearon la puerta durante largo rato, pero nadie respondió. Su Liangcheng, perdiendo la paciencia, ordenó de inmediato derribar las puertas. Apenas terminó de hablar, las enormes puertas se abrieron desde adentro con un chirrido, bajo la mirada atenta de todos los presentes. Salí caminando con paso firme y pausado. Me paré justo en el umbral. Mis ojos afilados recorrieron los guardias armados, y se detuvieron en la espada que Su Liangcheng sostenía en su mano. Si mal no recuerdo, la seguridad de la capital no está bajo la jurisdicción del general Su. General Su, movilizar a semejante tropa para rodear mi mansión del duque. ¿Se puede saber bajo las órdenes de qué tribunal lo está haciendo? Su Liangcheng dio 2 pasos hacia el frente. «Párate frente a mí. Hoy he venido a poner orden en tu casa. ¿Dónde está Liuer? Entregarlo. Luer es mi mano derecha, así que lo que hizo fue por órdenes mías. Si vas a deshacerte de alguien, empieza conmigo». Su Liangcheng la miró con total incredulidad, e intentando negociar, le dijo con tono suave: «Wange, sé muy bien que no fuiste tú. Desde pequeña, has sido tan impecable que no soportas ni el más mínimo olor a podrido. Incluso si quisieras vengarte de mí, jamás usarías un método tan repugnante. Tiene que haber sido idea de Liuer, ¿verdad? Solo entrégamelo, y haré de cuenta que esto nunca pasó». Pero yo no cedí ni un solo paso, y lo miré fijamente a los ojos. «Te lo repetiré una vez más. Yo le ordené a Liuer que lo hiciera. Si hoy viniste a pelear, te aseguro que te haré frente. Pero si vienes a llevarte a mi gente, olvídalo». En ese instante, la poca culpa que sentía por Feng Wange se desvaneció por completo. Su Liangcheng perdió la paciencia por completo. ¿Solo porque me voy a casar con Meyer? ¿Tenías que armar semejante alboroto? Tus berrinches deben tener un límite. ¿Acaso no temes que le pida al emperador que cancele nuestro matrimonio de verdad? Sonreí con frialdad y desdén. ¿Y de verdad te atreverías? ¿Vas a renunciar a tu preciada reputación de hombre honorable y fiel? ¿Ya no quieres mi dote? ¿Tampoco te interesan las tierras y los negocios de la mansión del duque? El rostro de Su Liangcheng se congeló de inmediato. Y continué diciendo: «Incluso si tú estuvieras dispuesto a renunciar a todo, ¿por qué no vas a preguntarles a tus padres y a tu querida amada si ellos también estarían dispuestos?» Su Liangcheng sacudió las mangas con desprecio y resopló: «Solo te atreves a hacer lo que te da la gana por eso. Pero te equivocas. A mi mansión del general le sobra gloria. No nos importa en lo absoluto tu miserable dote, y mucho menos necesitamos rebajarnos ante la mansión del duque. Entonces, ve y pregúntale a tu madre si los regalos de boda para Li Mei no han dejado en la ruina a tu dichosa mansión. Pregúntale si los libros de contabilidad de la mansión del general no llevan ya 3 años consecutivos registrando pérdidas. Pregúntale si todos sus negocios no están al borde de la quiebra, y si no están esperando desesperadamente mi dote para tapar sus deudas». Con cada verdad que salía de mi boca,
A Su Liangchen se le contrajeron las pupilas. Sus ojos desbordaban una innegable culpabilidad. Esto no puede ser. El aspecto que tiene en este momento es idéntico a la expresión que puso en mi vida pasada, cuando se enteró de que la residencia del duque Ter tendría que mantener a la del general. ¿Y qué fue lo que hizo en su vida anterior? Simplemente prefirió huir. Siguió fingiendo que no sabía absolutamente nada. Siguió con esa vida fácil, estirando la mano para que le dieran todo en la boca. Dejó que sus padres y Li Mi cometieran todas las maldades del mundo, con tal de no ensuciarse las manos robando directamente. Podía convencerse de que cada moneda que gastaba era completamente limpia. Su Liangchen es, sin duda, el ser más hipócrita que existe. Y justo ahora, está haciendo exactamente lo mismo. En el día a día, por las conversaciones de sus padres, él no era ajeno a la crisis financiera de la residencia del general, pero como la responsabilidad no recaía sobre sus hombros, siempre prefirió hacerse el de la vista gorda. Pero ahora que lo he desenmascarado, Su Liangchen no se atreve a indagar más. Intenta desviar el tema convenientemente. Dices todo esto solo para confundir a todos y encubrir a Liu. Si tanto quieres protegerlo, podemos llegar a un acuerdo. Entrégame el bálsamo de jade ahora mismo, y podré perdonarlo esta vez, dice él. Mi mirada se posa en su cuello, donde se filtra un rastro de sangre. El bálsamo de jade se terminó hace mucho, no me queda nada. Imposible. La familia Chu sabe muy bien que todos en la residencia del duque son artistas marciales, y que jamás nos ha faltado el suministro del bálsamo de jade. Lo que pasa es que no me lo quieres dar. ¿No es así? Yo también dejé de fingir. Así es, respondí. La mirada de Su Liangchen se ensombreció. No lograba comprenderlo. ¿A dónde había ido esa Feng Wange, que solía ser tan dulce y sumisa? Si las heridas de mi cuello no sanan para el día de la boda, ¿qué beneficio obtendrás tú con eso? Esbocé una leve sonrisa. Ningún beneficio para mí, pero con que les afecte a ustedes, me basta y me sobra. Su Liangchen apretó con fuerza el puño alrededor de su espada. Sus ojos se inyectaron de sangre por la rabia. Al final, sigues estando furiosa, porque me voy a casar con Meyer. Le pregunté con total calma. Si yo me casara con dos hombres al mismo tiempo. Su Liangchen me clavó una mirada de odio absoluto. Eso no es lo mismo. Que un hombre tenga 3 esposas y 4 concubinas es lo más normal del mundo. Mi semblante se volvió serio y firme, y dije, palabra por palabra. Mi padre solo se casó con mi madre. La ira se apoderó de Su Liangchen, y soltó unas palabras hirientes sin pensar. Por eso apenas queda descendencia en la mansión del duque. Si no fuera porque Feng Linian ya no puede ir al campo de batalla, la familia Feng ya se habría extinguido por completo. Al escuchar eso, mi expresión cambió ligeramente. Levanté la mano y le solté una bofetada. El golpe sonó seco, fuerte y contundente. La multitud a nuestro alrededor quedó en shock, y todos guardaron un silencio sepulcral de inmediato. ¿Te atreves a golpearme?, bramó él. Mi mirada se volvió tan fría y afilada como una cuchilla de hielo, como si cargara un frío tan intenso que asfixiaba. Tu padre sí que tuvo 3 concubinas, pero por obra y gracia de tu madre, ninguno de los hijos de esas concubinas logró sobrevivir más allá de los 10 años. Hoy en día, tú eres el único heredero que le queda a la familia Su, así que más te vale cuidar bien de tu salud. No vaya a ser que la familia Su también se quede sin descendencia. Sin esperar a que Su Liangchen dijera una sola palabra más, me di la vuelta con firmeza y cerré las puertas de golpe. A quien se atreva a entrar sin permiso, suéltenle los mastines tibetanos. En cuanto terminé de hablar, 6 enormes y feroces mastines fueron liberados desde el interior de la mansión, a excepción de Da Hei, que todavía tenía diarrea. Los tesoros guardianes de la mansión del duque salieron en manada. El más grande de ellos era casi tan alto como la mitad de un hombre, y el más pequeño le llegaba a la altura del muslo a un adulto. Todos tenían un pelaje tan negro que brillaba, sus ojos destellaban, una mirada gélida y amenazante. Se plantaron en la entrada, enseñando sus enormes y afilados colmillos. Eran mucho más imponentes y aterradores que los mismísimos deidades guardianes de la puerta. Incluso Su Liangchen se puso pálido de miedo. Feng Wange, ¿acaso no te ordené hace tiempo que sacrificaras a estas bestias? ¿Cómo puede una señorita de la alta sociedad criar a estos animales peligrosos? Me di la vuelta, y me paré al lado del mastín más grande de todos. Levanté la mano y acaricié suavemente la cabeza del imponente animal. Pues yo creo que hay personas que no valen ni un solo pelo de estos animales. Mis pequeños, si hoy alguien se atreve a entrar a la mansión a la fuerza, no duden en clavarles los dientes. Conviértanlos en su cena. Y los mastines parecieron entender de verdad. Todos juntos alzaron la cabeza hacia el cielo, y empezaron a ladrar con furia y entusiasmo, asustando a la multitud de curiosos, que empezó a huir despavorida. ¿Y cómo se iban a atrever los soldados a dar un paso al frente? Uno de los más valientes se acercó a aconsejar a Su Liangchen. General Su, es de sabios retirarse a tiempo. Después de todo, tarde o temprano ella terminará siendo suya. Después de la gran boda, ¿acaso no quedará a su entera merced para que haga con ella lo que quiera? Su Liangchen no podía contener la rabia que le ardía en el pecho. Esa furia irritaba su herida, haciéndola doler con una punzada insoportable.
Su mirada reflejaba una llama de furia contenida que amenazaba con desbordarse. Antes pensaba que Feng Wang era solo una dama recatada de una familia de prestigio, la candidata perfecta para convertirse en una esposa ejemplar y sumisa. Creía que casarse con ella, aunque fuera una vida aburrida, al menos mantendría las apariencias ante todos. Pero últimamente, al descubrir las facetas ocultas de esta mujer, tan feroz, tan terca, tan indomable, caprichosa y arrogante, con un lado salvaje, casi imposible de domar, Su Liangcheng sintió un deseo desesperado y sin precedentes de doblegarla por completo. Y ese impulso, al pensar en la boda que se avecinaba, se convirtió en una obsesión implacable. Feng Wange. Esto apenas comienza, ya tendremos tiempo de sobra, pensó. Mientras tanto, yo regresé al patio trasero. Y me encontré a Feng Li y a Liu Er, cuidando al mimoso de Dahei. Dahei era un cachorrito, que Feng Xiao rescató hace unos años durante uno de sus viajes. Al principio pensábamos que era solo un perro lobo común, pero a medida que crecía, nos dimos cuenta de que era un imponente mastín tibetano. Como era tan orgulloso, se negaba a jugar con otros perros. Temiendo que se sintiera solo, Feng Xiao regresó al mismo lugar donde lo había encontrado, y trajo a una hembra de la misma raza. La llamamos Xiaohei. Con el tiempo, Dahei y Xiaohei tuvieron 5 cachorros. Feng Li se encargó de ponerles nombres, y, desde el general 1 hasta el general 5, cuando Feng Xiao estaba en casa, solía llevar a esta familia de 7 integrantes al campo a correr libremente, pero desde que se fue a la frontera, esa tarea nos quedó a Feng Li y a mí. Lo extraño es que estos 7 mastines jamás atacaban a nadie sin motivo, pero cada vez que veían a Su Liangcheng, le ladraban con una furia implacable, sin darle un segundo de paz. Él me exigió varias veces que me deshiciera de ellos, pero jamás le hice el menor caso. Ahora me doy cuenta de que esos animales son mucho más inteligentes que las personas. Desde el principio supieron que Su Liangcheng era una basura. Últimamente, Dahei ha tenido problemas de digestión, y por culpa del estreñimiento, se retorcía de dolor en el suelo. Cada tantos días, teníamos que darle un laxante especial para perros. Y gracias a eso, a todos se nos ocurrió la brillante idea de cambiar la pomada medicinal por estiércol de perro para darle su merecido a Su Liangcheng. Cuando se enteraron de que por fin habíamos ahuyentado a Su Liangcheng, todos en la mansión no podían ocultar su enorme sonrisa de felicidad. Entonces Feng Li propuso que hoy Dahei, Xiaohei y el general 5 recibieran una recompensa por ser los verdaderos héroes del día. Hermana, quiero prepararles un banquete especial para celebrar. Concedido, respondí entre risas, mientras les daba el visto bueno. Recuerda no darle demasiado de comer a Dahei, si no, mañana tendrá que tomar medicina de nuevo. Los ojos de Dahei, que acababan de brillar, se apagaron al instante. Maldita sea, la fecha de la boda está cada vez más cerca. Con las festivas linternas rojas colgadas, a las puertas del Palacio de Oriente, la gran boda del príncipe heredero, ya no se pudo ocultar más. En la residencia del duque, el Palacio de Oriente, y la residencia del general, las 3 propiedades colgaron grandes linternas rojas, casi al mismo tiempo. Li Mei afirmaba ante todos que era huérfana, y desde que regresó a la capital, se había estado hospedando en una posada, aunque esa posada también fue decorada de pies a cabeza. En comparación con las otras 3, no llamaba para nada la atención. La gente no paraba de hablar y rumorear, pero lo que más les intrigaba era quién sería exactamente la novia que desposaría el príncipe heredero lisiado. Ante esto, la residencia del duque ignoró por completo los rumores del exterior, y continuó con los preparativos según lo planeado. En las ramas de los árboles, tanto dentro como fuera del patio, los aleros y las esquinas de los pasillos estaban cubiertos de seda roja, creando un paisaje de un rojo vibrante y magnífico. El espacio abierto del patio delantero estaba repleto de baúles atados, con listones rojos, que contenían todo el dote que la novia llevaría a la familia de su esposo. Ya no quedaba espacio ni para dar un paso en el patio, y parecía que los baúles terminarían desbordándose hasta la calle. Los sirvientes seguían sacándolos del almacén sin parar. Sin embargo, a los ojos de los demás, por más que hubieran causado alboroto antes, ahora no se atrevían a escatimar en lo más mínimo con el dote. Seguro que lo hacían por temor a que la despreciaran en la familia de su esposo. Yo no tenía ni idea de lo que pensaba la gente de fuera. En ese momento, yo estaba con mi gente levantando puestos benéficos a las afueras de la ciudad, para repartir gachas a los transeúntes y a los más necesitados. Primero, para orar por el descanso de las almas de la familia Feng, esperando que se liberen del sufrimiento y encuentren la felicidad, y que renazcan en la tierra pura. Segundo, para rezar por Feng Niao, deseando que su vida matrimonial sea pacífica y próspera, y que vivan en perfecta armonía. Tercero, para pedir bendiciones por el príncipe heredero, deseando que ocurra un milagro divino y que cambie su suerte, para que el príncipe heredero se recupere pronto. La noticia de esto no tardó en difundirse, y al día siguiente, Juni también llegó con su gente y levantó otra carpa, justo al lado del puesto de comida. Llegó para transmitir la orden del príncipe heredero. El Palacio de Oriente celebra con gran alegría, y desea compartir este regocijo con todo el pueblo. El mismísimo príncipe heredero nos ha ordenado entregarles gratis ropa de invierno y semillas de frutas y verduras a todos ustedes.
Esperamos que todos pasen un invierno tranquilo y lleno de paz. Y que el próximo año la fortuna los acompañe con un clima propicio. Y que nunca falte el alimento en sus hogares. Semejante despliegue atrajo a los habitantes de todos los pueblos vecinos. Todos vestían su ropa nueva de invierno, con los bolsillos llenos de semillas que les traerían prosperidad el próximo año, y sosteniendo con fuerza sus platos de comida bien calientes. Cada persona que pasaba nos deseaba a mí y al príncipe heredero un feliz matrimonio. Que envejeciéramos juntos, y que nuestro amor fuera eterno. Yo aceptaba encantada sus buenos deseos, con una dulce sonrisa dibujándose en mi rostro, sintiéndome en total plenitud. Mientras tanto Junji, de pie a un lado, recordaba en silencio cada bendición y cada uno de mis agradecimientos. No veía la hora de volver para contárselo todo detalladamente a su señor. De pronto Su Lianchen llegó corriendo tras enterarse de la noticia. Sí, al ver la escena, se le desencajó el rostro de la rabia y gritó: ¡Cállense la boca! La mujer con la que se va a casar es conmigo, con Su Lianchen, no con el príncipe. La herida de su cuello aún no sanaba, y ahí estaba él, con una venda de lino mal puesta, luciendo de lo más ridículo. La anciana que acababa de felicitarnos, se pegó un susto tremendo por culpa de su grito. Pero si yo nunca dije que esta jovencita y el príncipe fueran pareja. Les deseé a ambos un feliz matrimonio con sus respectivas parejas, que envejezcan felices y que su amor sea eterno con quienes se vayan a casar. ¿Así está bien o qué? Intenté calmar a la señora. Disculpe, señora, es que está mal de la cabeza. No le haga caso. Ya me di cuenta de que muy listo no es. Y se hace llamar gran general. No tiene ni la mitad del cerebro de mi nieto de 5 años. Niña, eres tan buena. ¿En qué estabas pensando al querer casarte con semejante tipo? Sí, reconozco que antes estaba un poco ciega. Suéltame, señora. Su Lianchen se acercó con el rostro ensombrecido por la furia. ¿Por qué repartes comida sin consultarme? Alcé la mirada y le respondí: ¿acaso gasté tu dinero? Su Lianchen se enfureció aún más. No se trata de quién paga, solo te importa ganarte una buena reputación, pero te has puesto a pensar en mí y en Meyer. Si el general Su también quiere ganarse una buena reputación, bien podría levantar su propia carpa. Mire, por allá todavía queda muchísimo espacio. Querer colgarse del mérito, sin gastar un solo centavo, no es propio de un caballero. La mirada de Su Lianchen se ensombreció de disgusto. Esto es un asunto entre mi esposa y yo. No hace falta que se preocupe, guardia Jun, dijo Junji, soltando una risotada burlona. Aunque hablar de esposos es bastante prematuro. Hasta que no se celebre la ceremonia, nadie sabe quién se quedará con quién. La expresión de Su Lianchen se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Falta un día para la boda. Temiendo que Junji hablara de más y complicara las cosas, los interrumpí de inmediato. General Su, si no tiene nada más que hacer, puede retirarse. El guardia Jun solo estaba bromeando. La atención de Su Lianchen volvió a mí. Sé que no estás feliz de que me case con Meyer, pero esto ya es un hecho. Espero que aceptes la realidad. ¿Y luego qué? Pregunté yo. Aunque tú y Meyer tengan el mismo estatus, he decidido pasar la noche de bodas en su habitación. Ella me salvó la vida, y no permitiré que la menosprecien en el futuro. Así que mentalízate. Por nada del mundo vayas a armar un escándalo mañana. ¿Entendido? ¿Hay algo más? El rostro de Su Lianchen cambió ligeramente. Mi indiferencia lo hizo sentir como si estuviera dando golpes al aire. Esta mujer sigue fingiendo incluso ahora, pensó. Una mujer que no logra retener a su esposo en la noche de bodas es despreciada de por vida. No creía que Feng Wang realmente no quisiera que se quedara. Al ver que Junji miraba hacia otro lado, Su Lianchen se tocó la cicatriz de su cuello, se me acercó y susurró: si me entregas a Wang Yuyao ahora mismo, puedo prometerte que pasaré la segunda mitad de la noche en tu habitación. Así no la pasarás tan mal en el futuro. Al lado, Junji no pudo contenerse y soltó una carcajada. Su Lianchen creía que él no lo escucharía, por lo que una mueca de vergüenza cruzó de inmediato por su rostro. Yo, en cambio, le dediqué una mirada fría a Junji. Él borró su sonrisa de inmediato y se disculpó con fingido arrepentimiento. Este servidor tiene muy buen oído, así que, sin querer, me ha tocado ser testigo de la tremenda desfachatez del general Su. No se ofenda, general Su. No creas que no me atreveré a tocarte solo porque eres el hombre del príncipe heredero, dijo Junji, encogiéndose de hombros con total indiferencia. Sabe que esta boca mía no tiene filtro. Si al general Su no le importa que todo el mundo se entere de que, para quedarse con Wang Yuyao, llegó al extremo de usar la intimidad de su noche de bodas como chantaje, entonces adelante. Haga lo que tenga que hacer. Yo con gusto aceptaré el desafío. La mirada de Su Lianchen se ensombreció de golpe. Su rostro se distorsionó por la furia, pero no pudo articular ni una sola amenaza más. Al verlos enfrentarse cara a cara con tanta tensión, no tuve más remedio que frotarme la frente, con resignación. Guardia Jun, alguien lo está llamando por allá. Junji miró hacia atrás. ¿De verdad? Sí. Junji se levantó de inmediato y con naturalidad. Si la señorita Feng dice que lo hay, entonces seguro que lo hay. Iré a echar un vistazo de mala gana.
Después de que Junji se marchó, mi interés por Su Liancheng era menor que el que le tenía a las gachas que se estaban cocinando en la olla. Al pensar en el patio repleto de dotes, Su Liancheng reprimió a la fuerza su rabia. Solo queda un día. Cuando entres a la residencia del general, veremos cuánto tiempo te dura esa altanería. Su Liancheng se dio la vuelta y se retiró indignado. El médico militar, sin que me diera cuenta, regresó sigilosamente a mi lado. Su tono delataba un desdén imposible de ocultar. Si me permite serle franco, el gusto que solía tener antes la señorita Feng dejaba mucho que desear. Por un momento, sentí que se me caía el alma al suelo. Esa franqueza fue demasiado directa. Pero tenía que admitir que el haber estado a punto de casarse con Su Liancheng en esta vida realmente sería una mancha imborrable para siempre. Cada vez que lo recordara, sentiría una profunda repugnancia. Ella miró de reojo a Junji y le dijo con tono plano: ¿Viniste exclusivamente a enterrarme un puñal en el corazón? Junji respondió con total seriedad: Este servidor solo está protegiendo a la señorita, en nombre de mi señor. Su señor había estado de muy buen humor estos últimos días. Incluso cooperaba de buena gana a la hora de comer. Él no podía permitir que nada apagara la luz de la vida de su señor. Como el médico militar la había salvado en la academia, yo inconscientemente me sentía más cercana y en confianza con él, y no le di importancia a sus palabras tan hirientes de hace un momento. Al mencionar a Jun Yu Yuan, recordé el verdadero propósito de levantar los cobertizos para repartir comida. Cada una de las provisiones que distribuyó el guardia Jun, ¿se ha registrado? Por supuesto. Al oír eso, me tranquilicé. ¡Qué bien! Le ruego al guardia Jun que guarde bien el registro, ya que en el futuro le será de gran utilidad a su señor. Al verme con esa actitud de tenerlo todo bajo control, Junji se dio cuenta tarde de que esto no era un simple acto de caridad para ganar buen karma. No tenía idea de lo que esta señorita estaba tramando, pero, por alguna razón, sentía una confianza indescriptible hacia Feng Niaoniao. Descuide, señorita. No se omitirá ni un solo detalle. Cuando regresé a la mansión ese día, ya era el atardecer. En cuanto entré, vi todo el patio lleno de baúles decorados con seda roja. Además, Da Hei, Xiao Hei y Wu Shuai hacían guardia en las esquinas del patio, en alerta máxima. No se diga un ladrón. Ni una sola mosca podría colarse. Solo me voy a casar. No es que nuestra mansión del duque vaya a quebrar. ¿Para qué llevar tanto? El tío Fu había estado ocupado todo el día. Ahora estaba sentado bajo el corredor, con un dolor de espalda que no le permitía ponerse de pie. Aún así, seguía sonriendo con alegría. El joven amo dijo que podemos ahorrar en muchas cosas, pero como la señorita es nueva en el Palacio de Oriente y no conoce a nadie, tendrá que dar muchos regalos y propinas. Llevar de más nunca está de más. Sentí un gran calor en mi corazón, y todo el cansancio del día se desvaneció. El Palacio de Oriente no es tan terrible como imaginan, y la gente allí es fácil de tratar. No tienen que preocuparse por mí. Al final, rechacé la mayor parte, dejando solo los 20 baúles de en la esquina. Ese era el estándar de dote para la hija de un oficial común de la capital. No llamaba la atención, pero tampoco parecía sumiso. De todos modos, desde que mis padres y mi hermano mayor fallecieron, todos pensaban que la mansión del duque no aguantaría mucho tiempo, así que una dote modesta encajaba perfectamente con sus expectativas. Solo que hoy tampoco vi a la familia de mi tío por ningún lado, y eso me hizo sentir un poco desanimada. ¿Aún no viene nadie del Insu? De pronto, el tío Fu recordó algo, y regresó a toda prisa. Llegó una carta de Lin Zhou. El tío abuelo dice que últimamente hay que apresurar la cosecha de hierbas medicinales en el Valle del Rey Tianyao, Estreañao. Así que no podrá venir. En la carta, le desea a la señorita un feliz matrimonio, y que tenga una unión eterna con el novio. Se me encogió el corazón. Mi tío debe creer que me voy a casar con Su Liancheng. Por eso está enojado y decidió no venir. Incluso sus felicitaciones se sienten tan frías y superficiales. Cuando el emperador arregló el matrimonio en aquel entonces, mi tío le reclamó a mi madre por comprometerme tan joven. Él no soportaba a Su Liancheng para nada. Ahora veo que mi tío tenía toda la razón sobre él. El tío Fu sonrió con resignación. Señorita, no se ponga triste. Mañana, cuando el señor sepa con quién se va a casar de verdad, la entenderá. Si él se entera de que me voy a casar con el príncipe heredero, seguro le saldrían alas para venir volando desde Linzhou a pedirme cuentas. El tío Fu no pudo evitar soltar una carcajada. Después de ordenar los regalos de boda en el patio, el tío Fu tomó una caja alargada de brocado que estaba a su lado, y la abrió. Dentro había una estatuilla de la diosa Guanyin, tallada en jade, cristalina y translúcida. El jade blanco más fino era de una pureza impecable, suave y de un brillo cálido. Cada detalle había sido tallado con una maestría insuperable. Sorprendida, pregunté de dónde había salido algo tan valioso. La enviaron desde el templo, Linyun. Dijo que, como mañana es su boda, no le es conveniente bajar de la montaña. Él mismo talló esta estatua de Guanyin. Simboliza una vida llena de hijos y bendiciones, y es su forma de entregarla en matrimonio en lugar del joven amo mayor. Con los ojos llenos de lágrimas, sostuve la estatua de Guanyin con ambas manos, y una lágrima rebelde rodó por mi mejilla.
Por fin llegó el día de la boda. Era una fresca y hermosa mañana de otoño, con un clima templado y perfecto. Un sol radiante despuntaba por el este, y sus rayos se colaban por las rendijas de las puertas y ventanas, proyectando un vaivén de luces y sombras en la habitación. Mis rasgos siempre han sido finos, pero ahora, con un toque de maquillaje, mi reflejo mostraba una belleza tan cautivadora que robaba el aliento. Todos en la habitación se quedaron sin palabras, mirándome fijamente, sin poder apartar la vista. Liu Er se tapó la boca y exclamó asombrada: «Dios mío, con esa belleza que tiene, señorita. Decir que es una diosa que bajó del cielo no sería ninguna exageración. Como usted suele mantener un perfil tan bajo a diario, si se hubiera arreglado así desde antes, los casamenteros ya habrían derribado la puerta de nuestra residencia ducal. ¿Cómo iba a tener oportunidad ese Su Liangcheng de casarse con usted? ¿Y para qué andas mencionando a esa basura? Yo solo espero que esta noche, en cuanto le levanten el velo rojo, el príncipe heredero se emocione tanto que logre ponerse de pie. Cada vez dicen cosas más absurdas. No sabía si reír o llorar. ¿Es que acaso no tienen nada que hacer al oír mi advertencia? Meng Meng se dio una fuerte palmada en el muslo. ¡Ay! No, ya es la hora. Rápido, que saquen de una vez el dote. El cortejo nupcial está por llegar. ¿Dónde está el velo rojo? Traigan el velo rojo deprisa. Tras unos instantes de puro caos y prisas, por fin me colocaron el velo rojo sobre la cabeza. Al menos, mis oídos por fin tuvieron algo de paz. Afuera del patio, en medio de un ruidoso festival de gongs y tambores, el dote comenzó a salir. La residencia del conde y la posada donde se hospedaba Li Mei estaban a solo 3 calles de distancia. Los dotes de ambas partes comenzaron a salir prácticamente al mismo tiempo, y la multitud que miraba el espectáculo no pudo evitar hacer comparaciones. Todos sabían que Li Mei era una huérfana, así que era comprensible que su dote fuera modesto. Pero Feng Wange era la mismísima señorita de la ilustre residencia ducal. Incluso en decadencia, una casa noble sigue siendo superior, y el día anterior se rumoreaba que llevaría más de 100 cofres de dote. Sin embargo, al verlos hoy, la cantidad era exactamente la misma que la de Li Mei. La gente dedujo de inmediato que la residencia ducal realmente estaba en las últimas. Una vez que Feng Wange se casara, en la mansión solo quedaría un niño de 6 años, y de seguro no aguantarían mucho tiempo. Li Mei había mandado a su gente a vigilar la situación exterior en todo momento. Al enterarse de los chismes de la gente, sintió una inmensa satisfacción en su corazón, y se llenó de arrogancia. Pero antes de que pudiera soltar una carcajada, de repente, el estruendo de gongs y tambores estalló afuera. Era como si por todas partes y al mismo tiempo, la gente estuviera tocando tambores y gritando a viva voz. La respetable familia de médicos Chu de Lingzhou añade dote para la señorita Feng. 20 plantas de ganoderma rojo de 10.000 años, 20 brotes de hierba de hielo místico de los 21 cielos, 20 plantas de He Shou Wu milenario, 20 raíces de ginseng milenario, 20 lotos de nieve de las montañas Tianshan. Que la señorita Feng y su esposo compartan siempre el mismo corazón y la misma mente. Disfruten de un hogar armonioso para toda la vida, unidos eternamente en amor y fidelidad. Cualquiera de estos tesoros, por sí solo, es una medicina sumamente rara y valiosa, imposible de conseguir, ni por todo el oro del mundo. Pero Feng Wange obtuvo una enorme cantidad de ellos con total facilidad. El valor de esta dote supera al de Li Mei por 100 no, por 1000 veces. A partir de hoy, todo el mundo recordará que Feng Wange es la joven de la nobleza, con la dote más majestuosa de la capital. ¿Y quién se acordará de esa tal Li Mei? Li Mei se quedó congelada en su sitio, con el rostro desfigurado por la humillación. Justo cuando me sostenían para dar el primer paso fuera de mi habitación, escuché las voces de afuera, y estuve a punto de romper a llorar. Es mi tío, y Feng Li, casi sin aire, llegó corriendo hacia mí, jadeando por el esfuerzo, con los ojos muy rojos, habiendo roto a llorar, desde que escuchó el primer anuncio. Hermana, el tío de seguro tuvo miedo de que fueras a sufrir después de casarte, y por eso te envió todo esto para darte tu lugar ante todos. Bajo el velo rojo, no pude evitar que mis lágrimas comenzaran a rodar. Al escucharme sollozar, Liu Er, con los ojos llorosos, me pasó un pañuelo por debajo del velo. Señorita, no llore. Si se le arruina el maquillaje con el llanto, tendremos que volver a empezar. Me pedía a mí que no llorara, pero a ella misma no paraban de caerle las lágrimas. Al final, terminé arruinando mi maquillaje por completo, así que tuve que regresar a que me lo retocaran. Cuando por fin volví a salir, el carruaje nupcial ya llevaba un buen rato esperando. Frente a la mansión del general, Su Liangcheng, vestido con su túnica nupcial, esperaba de pie en los escalones. Como la herida en su cuello aún no sanaba, tenía una tira de tela roja envuelta justo debajo del cuello de la túnica, lo que le daba un aspecto de lo más ridículo y fuera de lugar. Él ya se había enterado de la dote adicional que me había enviado la familia Chu. Cada uno de esos tesoros valía una auténtica fortuna, lo que aplacó un poco el resentimiento que sentía hacia mí. Feng Wange realmente me tiene en su corazón. Por eso le pidió a la familia Chu semejantes hierbas medicinales, tan raras para traerlas a la mansión. Pensó él con total arrogancia, con que Feng Wange dé su brazo a torcer hoy. No le importaría dejarla quedarse en su habitación el resto de la noche. Muy pronto, el palanquín de Li Mei llegó primero a la entrada.
Según la tradición, al casarse con dos novias el mismo día, se debe esperar a que lleguen ambos palanquines, para que el novio las haga pasar y realicen la ceremonia de bodas juntos. Pero tras detenerse el palanquín de Li Mei, el otro no aparecía por ningún lado, por más que esperaran. ¡Qué aires de grandeza! Si se pasa la hora auspiciosa, ella se convertirá en la peor culpable ante la mansión del general. Sumo seguía sin ver ni el rastro del palanquín, rabiando de la pura impotencia. Es mejor que Liang Cheng y Meyer hagan la ceremonia primero. Cuando llegue Feng Wangs, que entre por la puerta lateral, pero si solo las concubinas entran por la puerta lateral, la mansión del general estaba realmente furiosa. Su Liang Cheng también comenzó a sudar frío. No sabía por qué, pero a medida que se acercaba el momento de la ceremonia, sentía una inquietud cada vez más profunda, como si algo terrible estuviera a punto de estallar. Justo, en medio de esa angustia, de repente, se escuchó un gran alboroto al frente. Todos estiraron el cuello de inmediato, para ver qué pasaba. Pero lo que vieron no fue al cortejo nupcial que habían enviado, sino a un sirviente que regresaba corriendo, tropezando y cayéndose del pánico. ¡Oh, joven amo! Esto es terrible. La señorita Feng subió al palanquín real y se dirige hacia el Palacio del Este. Los ojos de Su Liangcheng se abrieron de par en par por el impacto. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el eco de caballos galopando a toda velocidad comenzó a extenderse desde el Palacio Imperial hacia todos los rincones de la capital. Los gritos resonaron por toda la ciudad. Su Alteza el Príncipe Heredero y la hija del Duque de Dingguo se unen en sagrado matrimonio. Que todo el imperio lo celebre. Que haya paz y prosperidad para nuestra nación. Aquellos gritos resonaban una y otra vez en sus oídos, como una maldición imposible de ignorar. Para Su Liangcheng, aquello fue como un balde de agua fría, dejándolo completamente paralizado en el sitio.